Grabamos, bueno, genial. A ver, chicas, si ahí se ve. ¿Se ve la pantalla Sí, sí. grande? Bueno. A ver, espera un segundito. Si salgo acá, yo lo minimizo. Ahí pregunto de nuevo, ¿se ve? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, Malena. ¿Es Malena o Malén? No, Malena era mi compañera. Malena. ¿Eh? Malena. Malena Malena. era mi compañera. Bueno, lo que vamos a empezar a ver, que es este tema, el tema de proteínas, es un tema bastante intenso, podríamos decir. Cuando estamos en presencialidad nos lleva varias clases teóricas, o sea, nos lleva varias semanas y además hacemos 2 trabajos prácticos o 3 trabajos prácticos importantes relacionados un poco con las proteínas. Así que bueno, es un tema al que le damos también, digamos, justamente por eso mucha importancia, mucho valor y obviamente siempre lo preguntaremos en los exámenes finales. Pero bueno, lo que vamos a ir haciendo, como ya vimos la vez anterior, es un poco ir pasando estos temas así como en consulta, como en clase de consulta, un poco más rápidamente, porque ustedes deberían mirar con más detenimiento los videos que tenemos subidos. Y bueno, en todo caso, consultarnos lo que no van entendiendo. Así que bueno, en esta primera parte, digamos, no me voy a detener mucho en las definiciones, sino que vamos a ir directamente a ver los componentes de las proteínas. O sea, las proteínas son macromoléculas que tienen funciones muy importantes en el organismo y que nosotros, digamos, vamos a ir viendo no solamente los componentes de estas proteínas, que son los aminoácidos, sino después vamos a ver los distintos tipos de proteínas, o sea, las vamos a clasificar, vamos a ver cómo les afectan los distintos factores con los que nos podemos encontrar, por ejemplo, en la fabricación de un alimento, cuando hacemos algún proceso, y también vamos a ver las funcionalidades que tienen estas proteínas. Así que también cuando empecemos con los laboratorios, algunos de estos trabajos prácticos seguramente los vamos a ver como para profundizar estos temas. Entonces, vamos sin mucho detalle directamente a hablar de los componentes de las proteínas. Las proteínas son largas cadenas, ¿no? Que tienen muchas unidades básicas que llamamos aminoácidos. Entonces, lo que nos vamos a detener ahora en esta primera parte es a dilucidar cómo son los aminoácidos. ¿Por qué? Porque ellos le van a transferir todas sus características a las proteínas de las cuales formen parte. Entonces, es muy importante para nosotros poder conocer estas estructuras básicas que forman parte de esas largas cadenas. Lo mismo nos va a pasar cuando veamos hidratos de carbono. Si queremos entender cómo se comportan esas largas cadenas de los polímeros, como el almidón, la celulosa, etcétera, tendremos que conocer cómo son los monómeros, es decir, las pequeñas moléculas que forman parte de esas grandes cadenas. Entonces, en el caso de las proteínas, esos monómeros se llaman aminoácidos. Estos aminoácidos, bueno, seguramente los han visto en química orgánica. Lo que hacemos en esta primera partecita es como un repaso y ya después vemos la clasificación y el comportamiento de los aminoácidos. ¿De qué estamos hablando
cuando usamos esta palabra? De una estructura de una molécula que tiene justamente un grupo amino, que está acá, y un grupo ácido, que está acá. Entonces, básicamente cualquier aminoácido va a tener que tener un grupo amino, un grupo ácido, y después normalmente va a tener un grupo R que nos va a permitir clasificarlo. Este grupo R puede ser cualquier otro grupo funcional o incluso cualquier otra estructura. Pueden ser, en general son estructuras pequeñas, pero pueden ser, por ejemplo, algún grupo aromático, pueden ser una cadena lineal, una cadena ramificada, puede ser solamente un grupo funcional como sería un grupo oxidrilo, en fin, digamos, muchas otras estructuras podrán estar ocupando este lugar y eso nos va a permitir para clasificarlos. Entonces, ¿qué característica tienen los aminoácidos? Que en una misma molécula tenemos el grupo amino y que tenemos el grupo ácido. Los aminoácidos que van a estar formando parte de las proteínas tienen que ser alfa aminoácidos. ¿Qué significa alfa aminoácidos? Cuando uno tiene una estructura de este tipo, con un carbono oxidado, y en este caso muy oxidado porque es un grupo ácido, ese carbono es el que nosotros llamamos carbono 1. El carbono que le sigue al carbono 1 en cualquier estructura es el carbono que llamamos alfa. Entonces, esto va a ser, esto que escribimos, que está escrito acá, es un alfa aminoácido. ¿Por qué? Porque en el carbono alfa, que es este segundo carbono, yo tengo atado un grupo amino. Entonces, este es un alfa aminoácido. Yo tendría que pensar esta estructura poniéndole, digamos, la mayor importancia al grupo 1, que es el grupo ácido. Entonces, pegado al grupo 1 va a estar el carbono alfa y sobre ese carbono alfa va a estar pegado el grupo amino. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos que nos interesan para que formen parte de las proteínas? Los alfa aminoácidos. Ese es el primer detalle importante. ¿Qué pasa? ¿No hay otros aminoácidos? Sí, podría haber un beta aminoácido, muchos betas aminoácidos. ¿Qué significa? Que después de este carbono habría otro carbono más y recién en ese tercer carbono estaría atado el grupo amino. Entonces, eso sería un beta aminoácido. Pero no son los que nos interesan cuando estamos hablando de proteínas o de componentes de proteínas o de péptidos. ¿Qué otra cosa es muy importante destacar en los aminoácidos? El tipo de isomería que pueden presentar. Vamos a ver, si volvemos a esta estructura, pobre, está Malena sola, pero te vamos a preguntar, Malena, si vos ves este carbono que está unido por un lado a un grupo amino, por otro lado a un grupo carboxilo, por otro lado a un hidrógeno y por otro lado otro grupo distinto. Este grupo R vamos a suponer que es un oxidrilo. ¿Qué nos podrías decir de este carbono al verlo así como que tiene 4 sustituyentes distintos? Si te acordás un poco de química orgánica o si ya miraste la clase. Sí, las dos cosas. Bien. Sería lo que llamamos el carbono quiral. Muy bien, es un carbono quiral. Por lo tanto, va a presentar un tipo de isomería que es justamente esta isomería que la llamamos estereoisomería. Entonces, teniendo en cuenta eso, a estas moléculas, nosotros a su vez, en función de cómo se comportan respecto a la estructura original del D-gliceraldehído, las vamos a poder llamar L-aminoácidos o D-aminoácidos. ¿Por qué lo vamos a hacer frente al D-gliceraldehído? Porque el gliceraldehído lo usamos como una referencia en este tema, en la estereoisomería, justamente para darle nombre a los estereoisómeros. Los estereoisómeros, acordate que son aquellos que, digamos, tienen imágenes especulares no superponibles. Esa es un poco la definición. Entonces, si nosotros acá miramos el D-gliceraldehído, tiene una estructura similar a la de nuestro aminoácido. Acá tiene el grupo
en este caso aldehído, que sería el más oxidado, el carbono 1. Este sería el carbono 2 o el carbono alfa, donde uno de los sustituyentes es el oxidrilo, y este sería el carbono 3, donde nosotros ahora tenemos un grupo cualquiera, ¿no? Entonces, nuestros aminoácidos tendrían, donde está el aldehído, tendrían un grupo ácido, y en el carbono alfa, que es el carbono que le sigue, podrían tener el grupo amino a la izquierda o el grupo amino a la derecha. De la misma manera que este oxidrilo, en el D-gliceraldehído, puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda. Entonces, si nosotros comparamos nuestra estructura con el D-gliceraldehído, este aminoácido sería el D-aminoácido. No importa qué aminoácido sea porque no conocemos el grupo R, ¿sí? Por ejemplo, podría ser la alanina, entonces esta sería la D-alanina y esta sería la L-alanina. Recordemos que, por supuesto, estas estructuras no son planas, como las dibujamos acá, porque este carbono es un carbono tetraédrico, con hibridación sp3. Entonces, en realidad, los 4 sustituyentes están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro regular, y en este caso, bueno, lo que estamos viendo es cómo el grupo amino ocupa o este lugar, y entonces este sería el D-aminoácido y este sería el L-aminoácido. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en las proteínas? Solamente vamos a encontrar L-aminoácidos, formando parte de las proteínas que nos interesan. Eso no quiere decir que en la naturaleza no haya D-aminoácidos, por supuesto que los hay también, pero no los utilizamos para formar nuestras propias proteínas. Los utilizamos como, por ejemplo, fuente de energía. Si una persona los consume, porque están presentes en alguna materia prima, no son utilizados para fabricar nuestras proteínas. Solamente se van a utilizar los que son L-aminoácidos. De ahí la importancia de ir conociendo, digamos, este concepto que tiene que ver con la estereoisomería. Hay otras formas de nombrarlos que tienen que ver con la configuración R o S, que es menos confusa, digamos, y que en todo caso es lindo verlo eso con los modelos moleculares, que los vemos en presencial. Cuando vayan a hacer el trabajo práctico, llevamos los modelitos y armamos algún aminoácido para que vean la diferencia entre el R y el S. Es un poquitín más compleja, digamos, la explicación, porque tiene que ver con la importancia que tiene cada grupo alrededor de ese carbono central, y según esa importancia, cómo nos movemos en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. No sé si esa configuración la vieron en orgánica, que es la RS. Se llama Can-Ingold-Prelog. Sí, las vimos. Bueno, entonces, perfecto, porque estos aminoácidos también, digamos, los podemos encontrar con esa nomenclatura, como cualquier otro estereoisómero. Bien, entonces dijimos que lo que nos interesan son los L-aminoácidos. Una propiedad importante que también tienen y que justamente está atado a esto es la rotación específica. Ese alfa que identificamos a 25 grados centígrados y con la línea D del sodio, que es la luz polarizada, digamos, que vamos a utilizar en las mediciones. Entonces vamos a tener algunos que van a tener rotación específica positiva y otros que van a tener rotación específica negativa, que va a depender justamente de cómo giran el plano de esa luz polarizada. Esto obviamente se ve en forma experimental, se determina en forma experimental, pero es un valor muy útil la rotación específica porque permite incluso cuantificarlos después. Si uno hace mediciones conociendo la rotación específica y conociendo digamos, la cantidad de sustancia que tenemos presente, hasta podríamos identificarlos. Entonces se usa como un método analítico, por ejemplo, para identificar aminoácidos. Esta tablita es importante para recordar que el hecho de que sean
L aminoácidos, que simplemente está atado a esto, es decir, a cómo estamos mirando la ubicación de los grupos alrededor del carbono quiral, no significa que por ser L todos van a tener, por ejemplo, giro negativo ante el plano de la luz polarizada, porque esta L solo tiene que ver con esto, con cómo estamos mirando a la molécula en relación a la ubicación de los grupos alrededor del carbono quiral y a su vez comparándolo con el L-gliceraldehído, que es lo que vimos acá, con el L o con el D. Entonces, para eso es un poco la tablita, para ver que hay valores positivos y valores negativos de rotación específica. Bien, nosotros vamos a tener distintas clasificaciones de aminoácidos. Hay una clasificación que es netamente nutricional y que tiene que ver con el hecho de que hay aminoácidos que se los considera esenciales porque son los que necesitamos realmente para fabricar nuestras proteínas y el resto de los aminoácidos que estén presentes no se consideran esenciales. Estos aminoácidos esenciales son un grupo pequeño, son 10 aminoácidos nada más, y de alguna manera lo que hacen es permitir, en función de las cantidades que haya, permitir clasificar o determinar el valor biológico de las proteínas. Es decir, va a haber proteínas de mayor o menor valor biológico, es decir, que las vamos a aprovechar más o menos como fuente de proteína, teniendo en cuenta cuál es la concentración de estos aminoácidos esenciales. No quiere decir que no necesitemos a los otros aminoácidos, los que no escribimos acá, que son los no esenciales. Simplemente que probablemente los podamos fabricar y no necesitemos consumirlos continuamente como a estos. Bueno, acá por ejemplo tenemos una tabla que nos permite ver esto, el valor biológico de las proteínas en función del contenido de aminoácidos que poseen. Fíjate, hay muchas formas de medir valor biológico. Eso no lo vamos a ver nosotros acá, seguramente lo ven en nutrición. Pero bueno, una de las formas es utilizando animales de experimentación. Entonces, por ejemplo, el huevo se lo considera como la fuente de proteínas de mayor valor biológico. Según los métodos que se utilicen, en algunos casos se utiliza como valor de referencia y se le da un valor de 100. Y en base a eso también se miden el resto del valor biológico de las distintas materias primas, ya sea animales o vegetales. Por ejemplo, para comparar algo, por ejemplo, bajamos del huevo a la leche y después vienen las carnes. Las carnes, fíjate que están entre 74 y 76, y en el caso de las fuentes de origen vegetal que hay en esta tabla, que tampoco son todas, tenemos algo muy similar en valor biológico, que es la soja, muy similar al valor biológico de la carne. El resto tienen valores biológicos menores. En esta tabla, están marcados en negrita son aminoácidos que se consideran limitantes. ¿Qué quiere decir? De los cuales esa fuente de origen animal o vegetal tiene menos cantidad de lo necesario. En general, qué sé yo, uno de los que suele ser deficiente es la cisteína. A veces hay deficiencias de lisina o de metionina, es decir, los aminoácidos azufrados suelen ser deficientes en algunas fuentes vegetales. No nos interesa a nosotros eso ahora, pero es simplemente para entender un poco la tabla, ¿no? Por ejemplo, acá las papas tienen como deficiencia a la cisteína. Mientras que la soja, si bien tiene un buen valor biológico, tiene como deficiencia a la cisteína, la metionina y la valina. Entonces, bueno, es simplemente para eso, para entender un poquito la tabla. No nos vamos a meter en esto porque con esto seguramente trabajan en nutrición para determinar valor biológico y en todo caso deficiencias que puedan tener las distintas fuentes o las distintas matrices de los alimentos, ya sea de origen animal o vegetal. Digamos, porque esto sí es muy importante tenerlo en cuenta en el diseño de
de nuevos alimentos, ¿no? Bien, ¿cuál es la clasificación que sí nos va a interesar a nosotros? La química. La clasificación química que vamos a hacer de los alimentos va a ser en función del grupo R, es decir, quién está en ese lugar R atado al carbono quiral, es decir, a quién tenemos acá. Según eso, vamos a clasificar a los aminoácidos en polares, no polares, cargados negativamente, cargados positivamente, no polares hidrófobos, grupos aromáticos, polares hidrófilos, cargados negativamente y cargados positivamente. Entonces, acá los vamos a ver, los vamos a ir viendo un poquitito. Aquellos que tienen los grupos R no polares, que son estos, son, bueno, acá están estos nombres en inglés, pero se entienden: glicina, alanina, valina, leucina, metionina, isoleucina. Entonces, este es el aminoácido más chiquito de todos y es el único que no presenta isomería óptica. ¿Por qué? Porque estos dos grupos son iguales, que es la glicina. Después el que sigue es la alanina, que tiene un grupo metilo. El que sigue es la valina, que tiene un grupo propilo. El que sigue es la leucina, que tiene un grupo butilo. La metionina tiene la característica ya de ser un aminoácido azufrado, se llama, que son los que tienen azufre. En este caso, este grupo es un grupo tioéter. No sé si te acordás de los éteres, que los éteres la característica que tienen es que tienen oxígeno entre medio de dos enlaces covalentes. Cuando tienen azufre, aparecen estos grupos que se llaman éteres también, pero tioéteres. La isoleucina lo que tiene es un grupo isobutilo, por eso se llama isoleucina. ¿Qué pasa con estos grupos? Estos grupos no tienen grupos polares, no tienen grupos cargados, entonces las interacciones que van a provenir de esos grupos van a ser interacciones tipo de fuerzas de London, o sea, interacciones muy débiles, que son las que se dan entre grupos no polares. No van a tener buena interacción con el agua, por ejemplo. Entonces, eso va a impactar en las proteínas. ¿Cómo? Justamente en las características que tengan las proteínas frente a otros componentes del alimento o frente al agua. O sea, las proteínas también van a poder ser polares, van a poder estar cargadas o no cargadas, y eso va a depender justamente de los aminoácidos o del contenido de aminoácidos que posean. Estos sustituyentes también pueden ser grupos aromáticos. Un grupo aromático es este grupo fenilo, en la fenilalanina. En este grupo tenemos la tirosina, que este es un fenol, donde acá ya hay un oxidrilo y este grupo es polar, justamente por el oxidrilo. Y después acá tenemos este grupo más complejo, en el triptofano, que también sería un grupo polar, ¿no es cierto? ¿Quién le estaría dando la polaridad ahí? ¿Quién le estaría dando la polaridad al triptofano? El grupo carbonilo. Porque, digamos, en este grupo que nosotros tenemos acá es donde tengo que mirar la polaridad. Digamos, de esto me aíslo, ¿sí? Entonces, acá en este grupo la polaridad me la da el grupo oxidrilo. Acá en este grupo, No me acuerdo cómo era que se llamaba. ¿Puede ser el grupo amida ese? este grupo es un grupo imino, este NH. Entonces, este grupito de acá es el que le estaría dando la polaridad al triptofano. Entonces, dentro de los que tienen grupos aromáticos, hay algunos que pueden ser polares y otros que pueden ser no polares. Bueno, después tenemos los que tienen grupos cargados positivamente, como el ácido aspartico y el ácido glutámico, que tienen ¿qué? Un grupo carboxilo más. Entonces, como ese grupo carboxilo es un grupo ionizable,
y depende del pH, puede tener carga negativa, por eso también lo podemos llamar aspartato, porque si está totalmente ionizado, esto va a ser el aspartato de tal cosa. Pero en realidad la estructura básica es la del ácido aspartico cuando acá hay un hidrógeno y acá hay otro hidrógeno. Simplemente tiene un grupo ácido más aparte del grupo carboxilo original del aminoácido. En el ácido glutámico pasa exactamente lo mismo, tenemos un grupo ácido más y un carbono más. Entonces estos serían los dos que según el pH pueden estar cargados negativamente. Los que tienen grupos positivos cargados son la lisina, la arginina y la histidina. En este caso, lo único que tenemos es un épsilon amino, es decir, un grupo amino más, es la única diferencia. En el caso de la arginina, este grupo de acá, este grupito de acá abajo, que está cargado positivamente, que es un grupo, este es guanidina, y en el caso de la histidina, en realidad acá no se ve la carga, no está puesta la carga positiva, pero es una carga que puede aparecer acá, en este grupo, porque acá sí está puesta. Acá está puesta y acá no está, pero acá esta carguita aparecería ahí. Y por supuesto, ¿eso de qué depende? Depende siempre del pH. Vamos a ver ahora, cuando veamos el comportamiento frente al pH, cómo se comportan y entonces justamente el hecho de que puedan tener carga positiva o no, o estén en carga cero. En el caso de la histidina, todo este grupo complejo se llama grupo imidazol. Todos estos grupos van a impactar, por supuesto, en las proteínas en las cuales se encuentren con esas cargas, dependiendo del pH en que se encuentre la proteína. Los grupos polares no cargados. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la serina, que tiene un grupo metanólico, acá. La treonina, que tiene este grupo, que es un grupo etanol, porque tiene 2 carbonos. La cisteína, que la cisteína vendría a ser el aminoácido más reactivo de todos, porque tiene este grupo que lo llamamos tiol. Es como si fuera un alcohol, pero con azufre. Entonces a este grupo lo llamamos tiol. Este grupo es muy reactivo. Después aparecen 3 aminoácidos más, de los cuales uno es la prolina. La prolina tiene una característica muy importante y es que el grupo amino del aminoácido, el que está unido al carbono alfa, a su vez forma parte de un ciclo. Entonces eso le da unas características muy, muy especiales. A la prolina se lo considera un iminoácido. Y se forma este anillo que se llama anillo pirrolidínico. Esto le va a dar una rigidez a las proteínas en las cuales se encuentren. ¿Por qué? Porque no hay movilidad de este grupo. Fíjate que acá en cualquier otro de los aminoácidos, este carbono tetraédrico hace que todos los grupos que estén a su alrededor tengan cierta movilidad. En este caso no, eso no pasa porque esto es un plano. Este anillo pirrolidínico es un anillo planar. Entonces ese plano le va a dar mucha rigidez a las proteínas en las cuales se encuentre la prolina y le va a dar unas características muy importantes a la estructura secundaria que van a adoptar las proteínas, que eso, bueno, se ve en la siguiente clase, ¿no? En este caso, en el grupo de la asparragina, lo que tenemos es un grupo amida. El grupo amida se caracterizaba porque en el mismo carbono tenemos un carbonilo y un amino. Y en este caso, en la glutamina, lo mismo. Son muy parecidas, solo que esta tiene un carbono más. Entonces, todos estos tienen grupos polares. ¿Qué quiere decir? Grupos que van a tener una polaridad en la molécula, o sea, una zona positiva, una zona negativa, y que además de poder interaccionar entre ellos a través de dipolos-dipolos, una cosa muy importante es que van a poder interaccionar con el agua, además de poder interaccionar con otros grupos. En el caso de la cisteína,
es muy importante observar también que un proceso que le ocurre muy fácilmente a la cisteína es la reducción, el proceso de reducción que ocurre entre dos moléculas de cisteína para formar este dímero que se llama cistina, donde los dos azufres están unidos por un enlace covalente, y esto que vemos acá se llama puente disulfuro. Esto, por ejemplo, va a tener una importancia tremenda en una proteína muy importante como es la proteína del gluten de trigo, responsable, por ejemplo, de las características muy especiales que tienen las masas, los panes y las masas hechas con harina de trigo. Así que, digamos, este aminoácido y su dímero son muy importantes ahí porque este proceso de formación y ruptura del puente disulfuro va a tener mucha importancia en el comportamiento de una masa de panadería, por ejemplo. Otro aminoácido que puede aparecer en algunas estructuras es la hidroxiprolina. Es muy similar a la prolina, pero lo único que tiene es un oxidrilo más, sustituyendo el carbono 4. A ver cuál es el carbono 4 acá. Si este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Es decir, acá tiene un oxidrilo, que es este que estamos viendo acá. En algunas proteínas aparece, por eso también lo ponemos, es la hidroxiprolina. Y otro aminoácido que puede aparecer también en algunas proteínas es la hidroxilisina, que es igual a la lisina, que la vimos en la anterior, si no me equivoco. La vimos acá, pero que tiene un oxidrilo en este carbono, en el último carbono. Perdón, en el penúltimo, no en el último, sino en el penúltimo carbono. Volvamos a la lisina. En este carbono de acá tiene un grupo oxidrilo y entonces se llama hidroxilisina. Entonces esto hace un total de unos 23 aminoácidos que pueden llegar a aparecer en las proteínas. Si bien siempre hablamos de los 20 aminoácidos principales, que son los que forman parte de todas las proteínas. En algunas proteínas en particular van a aparecer algunos de estos aminoácidos, por eso, digamos, hacemos una lista de estos 23 aminoácidos principales. Entonces, un poco para resumir, en cuanto a la reactividad química, ¿de qué va a depender? Básicamente del grupo R. Si el grupo R es polar, si es no polar, si está cargado. Los que poseen grupos no polares, como alanina, valina, leucina, que son los que tienen esos grupos hidrocarbonados, esas cadenas de metilos o metilenos, no son muy reactivos. Los que poseen grupos aminos libres son los que favorecen las reacciones, por ejemplo, nucleofílicas. ¿A qué les llamamos grupos aminos libres? Volvamos un poquito para atrás. Perdón. Grupos aminos libres tiene la asparagina, la glutamina, a este grupo que está acá, la lisina, que la vimos en el anterior, este grupo que está acá, la arginina, son los que tienen grupos aminos extra y libres. No estamos hablando de este grupo. Ese tipo de aminoácidos van a poder producir reacciones nucleofílicas y una de las reacciones que van a favorecer son estas reacciones de pardeamiento, que vamos a ver más adelante, que son las reacciones de oscurecimiento que sufren los alimentos cuando son cocinados o cuando son procesados, que en muchos casos son deseables, como por ejemplo la cubierta dorada de una torta o de un pan, y en otros casos son indeseables cuando, por ejemplo, no queremos que se oscurezca, estamos procesando una leche para transformarla en leche en polvo y no queremos que ocurra esta reacción porque no queremos tener una leche de color amarronado. Mientras que en el caso del dulce de leche sí nos interesa ese color levemente dorado amarronado. Bueno, eso digamos, vamos a tener todo un capítulo, ¿no?, para hablar de reacciones de pardeamiento. Pero en esas reacciones de pardeamiento, un agente muy importante son los aminoácidos. El grupo tioéter de la metionina es un grupo que va a sufrir reacciones de oxidorreducción. El grupo imidazol de la histidina
Ese grupo grande, complejo que vimos hace un ratito, es un grupo que se rompe muy fácilmente. Este grupo, este anillo se rompe fácilmente, entonces eso va a generar posibilidades de distintas reacciones, o sea, es un grupo muy reactivo. El grupo sulfidrilo, que es el que dijimos recién, es uno de los grupos más activos, que uno de los aminoácidos más reactivos, que una de las cosas que le ocurre fácilmente son estos procesos de oxidorreducción. Y otra cosa importante para destacar es que la asparagina y la glutamina, que ahora las miramos, pero siempre me voy al revés. Fíjate, la asparagina y la glutamina, que tienen este grupo amida acá, sufren fácilmente un proceso de hidrólisis, se rompe acá este enlace covalente, acá, digamos, queda un hidrógeno nada más, y esto se transforma en ácido aspartico y esto se transforma en ácido glutámico. Y eso puede hacer cambiar las propiedades de las proteínas en las cuales se encuentran, porque pasan a formar parte de grupos directamente cargados. El ácido aspartico y el ácido glutámico son grupos cargados negativamente. Entonces, una hidrólisis de estos dos aminoácidos puede hacer cambiar las propiedades de las proteínas en las cuales se encuentran. Bien, ¿qué puede pasar con el impedimento estérico? ¿Te acordás que el impedimento estérico nosotros lo que analizábamos era cómo se comportaban las moléculas espacialmente y cómo se ubicaban los grupos espacialmente de manera de generar el menor impedimento estérico? ¿Qué quiere decir? La menor molestia, eso, ¿no? Que no se molesten entre sí, que no se generen repulsiones adentro de la molécula, que generen rupturas. Entonces las moléculas tratan de arreglárselas en el espacio donde están para generar el menor impedimento estérico. ¿Quiénes van a generar impedimento estérico? Por ejemplo, los grupos ramificados. Valina, leucina, isoleucina. Vamos a mirarlos. A ver, así. Ahí está. Vamos acá. Valina, leucina, isoleucina, porque tienen estas cadenas que son cadenas grandes, que ocupan como mucho espacio. Entonces, ahí sí empiezan a generar impedimento estérico porque hay que ubicar a todos esos carbonos ahí. Entonces suelen presentar una barrera en la rotación de esa cadena. Si están presentes en una cadena polipeptídica, le impiden la rotación porque son grupos voluminosos, grupos que ocupan mucho lugar. Por ejemplo, fenilalanina y triptofano, que tienen los grupos aromáticos hidrofóbicos, que también son grupos grandes. Vamos para el otro lado. ¿Sí? Estos grupos, que son grupos aromáticos y grupos muy grandes, no este tanto porque este es polar, estos grupos que son más grandes y aromáticos tratan de ubicarse, al ser hidrófobos, hacia dentro de la cadena, no hacia afuera de la cadena. Y eso, bueno, hace que la cadena tenga que enrollarse de alguna manera de que esos grupos no queden expuestos, por ejemplo, a la polaridad del agua. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los aminoácidos polares? Cisteína, serina, treonina, asparagina. Todos forman fácilmente puerto hidrógeno con el agua. Entonces, ¿qué van a tratar de hacer? Van a tratar de estar hacia afuera de la estructura de la proteína, que es donde van a tener mejor interacción con el agua. Lo mismo va a pasar con los aminoácidos cargados, ácido aspartico, ácido glutámico, lisina, ya sea cargados positivamente o negativamente. Van a formar puentes salinos, por ejemplo, con sales que hayas presentes, por ejemplo, si hay iones calcio, iones sodio, etcétera, pero también van a interaccionar perfectamente con el agua a través del dipolo del agua. Entonces, esos grupos cargados también van a tratar de estar hacia afuera de la proteína. Por último, la otra que genera mucho impedimento estérico es la prolina.
dijimos que la prolina, al tener ese grupo amino involucrado en ese anillo, va a impactar, perdón, es para atrás, va a impactar al tener este grupo amino acá involucrado en el anillo y ser este anillo un anillo plano. Bueno, esto va a impactar mucho en la estructura de la proteína porque no va a dejar que, por ejemplo, se forme una de las estructuras clásicas de las proteínas, que es la alfa hélice. Entonces la proteína que tenga mucha prolina se va a ver obligada a generar otro tipo de estructura, como por ejemplo la estructura de lámina plegada beta o la estructura Lazar, o por ejemplo la hélice del colágeno, que el colágeno es una proteína que tiene mucha prolina. Entonces, una de las cosas que puede pasar es eso si hay mucha prolina en una proteína. Entonces, esto también es importante para evaluar posteriormente las estructuras proteicas, es decir, ¿qué aminoácidos tengo? Bueno, así me comportaré en mi estructura, el tipo de estructura que voy a tener si fuera una proteína. Y también cómo voy a interaccionar con el resto de los componentes de los alimentos, especialmente con el agua. Bien, acá tenemos una serie de reacciones que van a ser importantes porque algunas son reacciones que también van a, digamos, que el hecho de que nosotros veamos que las sufren los aminoácidos significa que también las van a poder sufrir las proteínas en las cuales estos aminoácidos se encuentran. No las vamos ahora a detallar, pero sí es importante que las miremos y que en todo caso las que no se entiendan se consulten. Muchas de estas reacciones se ven específicamente cuando después vemos alguna reacción típica, como la reacción de pardeamiento, como una reacción de óxido-reducción, o como una reacción de caracterización, como puede ser esta de la ninhidrina, cuando hacemos un trabajo práctico para identificar aminoácidos y usamos la ninhidrina como una forma de identificar la presencia de los aminoácidos. En este caso, nosotros esto, no sé si lo vamos a hacer, creo que sí, vamos a poder utilizar esta reacción. Otras reacciones probablemente las van a utilizar en bromatología, como la reacción del formol, que es para cuantificar aminoácidos libres. Algunas de estas, por ejemplo, la reacción esta del grupo aminoácido con un aldehído para formar esta base de Schiff es una reacción que se ve como parte de las reacciones de pardeamiento, porque es la primera reacción que vemos. Así que bueno, ahora no las vamos a detallar, pero son reacciones que van a poder aparecer, muchas de ellas a medida que nosotros vamos viendo el comportamiento de las proteínas en distintas condiciones. Bien, ahora sí, nos vamos a detener un poquito más en esta parte. ¿Cómo vamos? Porque yo no las veo y no sé si me estás escuchando, Malena. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, nosotros vimos que la estructura del aminoácido, si bien es una estructura pequeña, podríamos decir, tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo amino y un grupo carboxilo. Y esos grupos, el grupo amino y el grupo carboxilo, pueden estar totalmente protonados, como en este caso, o desprotonados, como en este caso. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender del pH. Estos dos grupos, tanto el grupo ácido como el grupo amino, son grupos ionizables. Entonces, si nosotros estamos en una situación de mucha disponibilidad de protones, el grupo carboxilo está totalmente protonado, pero el grupo amino también puede estar totalmente protonado, como NH3, y entonces en este caso está cargado positivamente. Entonces el aminoácido estaría en forma de catión. Pero si estamos en otro pH, donde no tenemos por ahí tanta disponibilidad de protones, el grupo carboxilo no va a estar protonado, sino que va a estar desprotonado,
y entonces va a quedar como carboxilato. Este grupo carboxilato tiene carga negativa, pero como sigue estando protonado el grupo amino con carga positiva, estas dos cargas se anulan. Entonces hay un pH en el cual todo el aminoácido está con una carga cero y lo llamamos suiterión. No quiere decir que no haya cargas internas, sino que cuando se analiza globalmente la molécula, cómo se neutralizan la carga positiva y la carga negativa, la molécula tiene carga cero. A ese estado lo llamamos estado de suiterión. Si después estamos en una situación de baja disponibilidad de protones, directamente este grupo deja de estar cargado positivamente, este NH3 positivo pasa a estar como NH2 y entonces lo que va a prevalecer es la carga negativa del grupo carboxilato. Entonces, en este caso, el aminoácido va a estar cargado negativamente, se va a comportar como un anión. ¿De qué va a depender este equilibrio? Va a depender del pH. Justamente, los aminoácidos, y va a pasar lo mismo con las proteínas, se van a poder comportar como ácido y como base dependiendo del pH y van a tener distintas cargas dependiendo del pH. Entonces, esto es muy interesante, muy importante reconocerlo, porque además vamos a poder determinar para cada proteína, por ejemplo, un punto muy importante que las caracteriza, que es su punto isoeléctrico. Así como en un aminoácido, nosotros podemos decir que el punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido tiene carga cero, que eso se puede determinar perfectamente. Lo mismo podemos hacer para una proteína. En el caso de una proteína hay que hacerlo en forma experimental. En el caso de un aminoácido, donde nosotros conocemos cuáles son los grupos que están presentes, incluso lo podemos calcular a mano, digamos, con un papel. Ahora lo vemos. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de un aminoácido sencillo, como sería la alanina. La alanina que tiene, en el lugar de donde decía R, tiene un grupo metilo. Entonces, cuando la molécula está totalmente protonada, que tenemos este grupo como NH3 y este como COH, este es el grupo ácido y el grupo amino protonado, decimos que la molécula está como catión y tiene carga positiva. ¿Esto dónde va a pasar? En un pH ácido, es decir, donde yo tenga mucha disponibilidad de protones. En un pH igual al del punto isoeléctrico, que va a depender de qué aminoácido sea este valor, nosotros ya vamos a tener, este grupo no va a estar protonado, voy a tener menos disponibilidad de protones y solamente va a estar protonado o ionizado el grupo amino. Entonces, como voy a tener carga negativa y carga positiva que se van a anular entre sí, esta especie va a estar con una carga cero, o sea, una carga global cero, la voy a llamar especie suiterión, como dije antes, vuelvo atrás perdón. Uy, me estoy yendo. Acá, esta especie que la llamo suiterión, o doble ión, es lo mismo. Y entonces voy a tener, esto va a ocurrir a otro pH. En el caso de la alanina, esto ocurre a un punto isoeléctrico igual a 6,02. Y si estoy a un pH más alto que el del punto isoeléctrico, lo que va a pasar es que esta especie va a dejar de estar desprotonada, o sea, va a estar como NH2, y entonces solo me va a quedar ionizado este grupo que es negativo. Entonces, en este caso voy a tener el aminoácido como si fuera un anión. ¿Qué pasa en estos equilibrios? En este equilibrio y en este equilibrio. Este es el equilibrio de un ácido débil. Entonces, acá nosotros tenemos un pK, que es el pK del grupo ácido, que en el caso de la alanina, por ejemplo, es igual a 2,34. ¿Y qué pasa en este otro equilibrio? Y nosotros acá tenemos el equilibrio de una base débil. Entonces, este es el pK2 o el pK de la base, que en el caso de la alanina es 9,69.
este punto, el punto isoeléctrico, entonces nosotros lo podemos calcular. Cuando tenemos un aminoácido simple, como este, donde no hay otros grupos ionizables, sino que está solamente el grupo ácido y el grupo amino, este punto isoeléctrico se calcula como la suma de los dos pKs dividido 2, es decir, como un promedio entre estos dos pKs. Por supuesto, estos pKs van a ir cambiando a medida que cambie el aminoácido. Nosotros, tenía una tabla, esta, quería mirar la tabla primero. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, dependiendo del aminoácido, podemos tener el pK del grupo ácido, el pK del grupo alcalino, y podemos también tener un pK del grupo R, si el grupo R es un grupo ionizable. Por ejemplo, acá tenemos los primeros aminoácidos neutros polares. Después tenemos los aromáticos, donde aparecen la tirosina, un grupo ionizable, con un pK de 10. Entonces ahí, ¿cómo se calcula el punto isoeléctrico? Solamente teniendo en cuenta los pKs en la zona alcalina. Estos dos pKs, se hace un promedio entre estos dos pKs. Después aparece, por ejemplo, los ácidos, que tienen un grupo ionizable más, como el ácido aspartico o el ácido glutámico, que ellos tienen un pK en la zona ácida, un pK más. Este es el pK del grupo ácido del aminoácido y este es el pKr. Entonces, ¿cómo se calcula el punto isoeléctrico? Ves que es un punto isoeléctrico muy bajito. Se calcula como promedio de los dos pKs en la zona ácida. Entonces, en la zona alcalina o en la zona ácida hay que fijarse si hay algún pK más que tenga que ver con el pK de los grupos R. La lisina, por ejemplo, que tiene un pK más del grupo ionizable del epsilon amino en la zona alcalina, hace que el punto isoeléctrico se corra hacia valores realmente muy altos que quedan en la zona alcalina. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto se va a trasladar a las proteínas donde se encuentren estos aminoácidos, dependiendo del contenido que tengamos de esos aminoácidos. Acá, esta que es la anterior, sí. Era simplemente para mostrar lo que pasaba en un aminoácido que, además de tener el grupo ácido y el grupo amino, tiene un grupo más ionizable, como es en el caso de la lisina, un grupo amino más. Entonces, nosotros podemos tener, en un caso en que estemos en un pH muy ácido, todos los grupos protonados, es decir, el grupo ácido, el grupo amino, alfa-amino, digamos, y podemos tener protonado también este grupo, que es el grupo epsilon-amino. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la lisina cargada positivamente con dos cargas positivas, que dependen de estos dos grupos protonados. Si nosotros empezamos a aumentar el pH, es decir, empezamos a neutralizar estos grupos ácidos y nos corremos hacia pHs un poquito mayores, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empezamos a neutralizar este grupo, entonces este grupo empieza a quedar como grupo carboxilato. Esto se neutraliza con esto, por ejemplo, si lo miramos así, y este grupo sigue quedando cargado positivamente y queda como lisina, pero con una carga positiva. Sigue quedando como catión. Después, ¿qué pasa? Si nosotros seguimos aumentando el pH, es decir, neutralizando grupos cargados, seguimos neutralizando protones, vamos a empezar a neutralizar este grupo. Entonces, este va a empezar a quedar como NH2. Y ahí es donde recién vamos a tener, digamos, una cierta neutralidad, porque ahora lo que va a pasar es que va a quedar este negativo y este positivo, pero probablemente acá vamos a tener un estado de carga cero. Si nosotros después seguimos aumentando el pH, vamos a empezar a trabajar, recién ahí vamos a empezar a trabajar sobre este grupo, que acá no se ve bien. Sí, acá me parece que falta un poquitito, pero bueno, vamos a empezar recién a trabajar con el grupo
con el grupo R, con el grupo extra, recién sobre el final, y ahí es donde va a aparecer el último pK. Fíjate que si nosotros miramos acá en la tabla, que creo que la tenemos acá, sí, en la que sigue, este 1053 es el pK del grupo R, que es un poco lo que estamos neutralizando acá en esta parte. En este último equilibrio lo que estamos neutralizando es al grupo R, y ahí aparece el último pK de la lisina, que sería lo que pasaría cuando tenemos un grupo R cargado. Entonces, ¿cómo se calcula el punto isoeléctrico en estos casos? Utilizando los pKs de la zona, ya sea ácida o de la zona alcalina. En este caso, los dos pKs de la zona alcalina, que son 8,95 y 10,53, son los que se utilizan para sacar el punto isoeléctrico que, como decíamos en el caso de la lisina, es muy alto. Pero es por eso, porque tiene un grupo amino más, o sea, un grupo más cargado en la zona en la zona alcalina, un grupo amino más. Bueno, entonces esto ya lo vimos, esto sería, digamos, tenemos todos los pKs en la zona de los ácidos, que tienen que ver con el grupo ácido del aminoácido, el pK de la zona alcalina, que tiene que ver con el pK del grupo amino del aminoácido, y acá tenemos los pKs del grupo R, que pueden estar en la zona ácida o en la zona alcalina, dependiendo de dónde se encuentre ese grupo como sea. Una característica diferencial es el del grupo de la histidina, que tiene un pK en 6 y que nos da una cierta neutralidad en el punto isoeléctrico, que es uno de los pocos que tiene un punto isoeléctrico relativamente neutro, que va a ser importante para el comportamiento de algunas proteínas. Bueno, esto es importante verlo también, la curva de valoración, porque a veces solemos preguntar sobre esto en los exámenes finales, cómo sería la curva de valoración de un aminoácido cualquiera. A veces les damos nosotros un aminoácido, o a veces les pedimos que ustedes elijan un aminoácido y escriban y expliquen la curva de valoración. Entonces, esto es un poco como se ve en química analítica, que bueno, la están viendo al mismo tiempo que ahora que nosotros, pero esta es una de las cosas que también hacen en los trabajos prácticos de química analítica. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Ver cómo sería la valoración de estos grupos, teniendo en cuenta que en la misma molécula nosotros tenemos un grupo ácido y un grupo alcalino. Eso entonces nos da una curva de valoración un poquito más compleja que si tuviéramos una especie ácida o una especie alcalina, solitas separadas. Entonces, por ejemplo, esta que es para la alanina, que es este aminoácido muy sencillo, el que vimos, a ver si ponemos un poquito acá, es este aminoácido donde el grupo R es nada más que un grupo metilo. Es un aminoácido de los más sencillos. Entonces, cuando nosotros estamos en un medio bien ácido, nosotros tenemos todas las especies protonadas, estamos en esta condición de catión. ¿Sí? Esto sería cuando nosotros, por ejemplo, estamos a un pH muy bajo. Tengo todas las especies protonadas, entonces mi especie es esta. Comienzo a agregar una base para titular, para ir titulando. ¿A quién empiezo a titular? Empiezo a titular a este grupo, que es el grupo ácido. Entonces, esto se empieza a transformar, vamos a volver un poquito para arriba, se empieza a transformar en esta especie, porque yo empiezo a valorar este protón a medida que agrego grupos oxidrilos. Empiezo a trabajar sobre este grupo, que es el grupo ácido, y lo empiezo a valorar. ¿Hasta dónde? Hasta que llega un equilibrio en el cual tengo la mitad de cada una de las especies. Y ahí es donde nosotros hemos llegado al primer pK, al pK del ácido. En esta zona, que es donde justamente tengo un cambio de inflexión en la curva, un punto de inflexión tengo acá, en esta curva, en ese punto, que es donde puedo determinar cuál es el pK, ahí lo puedo determinar experimentalmente. Esto
yo creo que lo hacen en química analítica, no lo hacen con aminoácidos, pero lo hacen con una especie ácida o con otra especie alcalina. Entonces, se determina este punto experimentalmente, en este caso es 2 y pico para la alanina. ¿Y qué es lo que yo sé? Que en ese punto, en el pK, tengo la mitad de cada una de estas especies. Vuelvo otra vez acá. Tengo la mitad de esta especie totalmente protonada y la mitad de esta especie, ahí en el pK. También podría yo pensar ahí qué cargas tengo en ese punto. Por ejemplo, si yo acá tenía carga +1 al empezar y ahora ya titulé la mitad de estos grupos y entonces me empieza a aparecer esta carga, en esta zona voy a tener carga positiva también, pero como la mitad de estos ya aparecieron como carga negativas, voy a tener más un medio en esta zona. Si yo sigo agregando base, voy a terminar de titular todos estos protones que tengo acá, y en este caso la única especie que me va a quedar va a ser la forma de suiterión o el ion o el dipolo, digamos, el doble ion, perdón. Entonces, en este caso, habré llegado al punto isoeléctrico, que esto también se puede determinar en forma totalmente experimental. Esto lo hacen en química analítica, trabajan con las curvas, trabajan con las gráficas, incluso en algunos casos creo que estas curvas las hacen con el Excel para ver dónde están los puntos de inflexión. Entonces, bueno, acá se determina lo que sería el punto isoeléctrico. Si uno sigue agregando hidróxido de sodio, ¿a quién empieza a valorar? Empieza a valorar a este hidrógeno de acá, este hidrógeno que está protonando a este grupo amino. Y entonces empieza a aparecer esta especie. ¿Hasta dónde sigo? Hasta que llega un punto en el cual tengo la mitad de esta especie y la mitad de esta especie. Esta tenía carga totalmente cero, pero como ahora apareció la mitad de esta especie, acá yo voy a tener en este pK2 carga menos un medio, porque voy a tener la mitad de esta especie. Sigo agregando base hasta que la termine de titular totalmente. La única especie que me va a quedar es esta, que es la especie del anión, y recién ahí voy a tener carga -1. Esto sería cómo sería la curva de valoración de un aminoácido que tiene solamente 2 grupos ionizables. El grupo ácido, que es cuando parto, el primero que empiezo a titular, y el grupo alcalino, que es el último que titulo. ¿Qué podría pasar si tenemos un aminoácido que tiene otro grupo ionizable? Que voy a encontrar 3 pKs. Entonces, el primer pK, acá tenemos las distintas especies. Cuando digamos, partimos de la zona ácida y nosotros tenemos la especie totalmente protonada, que es esta. Empezamos a agregar equivalentes de la base, o sea, empezamos a agregar oxidrilos y empezamos a titular a qué grupo ácido. Y el primero que empezamos a titular es este, el grupo ácido original, digamos, el del carbono alfa. ¿Hasta dónde? Hasta que llegamos al primer pK, y ahí es donde nosotros tenemos la mitad de cada una de estas 2 especies. Sigo agregando agente titulante, sigo agregando oxidrilos, hasta que termino de titular a toda esta especie. Esta especie, que es la que empecé a titular, se titula totalmente. Y me queda esta especie que sigue siendo una especie positiva, protonada. Después, si yo sigo agregando agente titulante, empiezo a titular no al grupo amino todavía, sino a esta otra especie que todavía es ácida. Entonces ahí es donde empiezo a titular al grupo R y aparece el pKr, donde yo tengo la mitad de esta y la mitad de esta. Y recién al final, si sigo agregando agente titulante, voy a empezar a valorar a este grupo que es el grupo amino.
Y entonces en este equilibrio me voy a encontrar con el pK de la base, que sería el pK2. Entonces, antes de llegar al pK2, tuve que titular el grupo ácido extra que tiene, por ejemplo, el ácido glutámico, que es este grupo de acá. En el medio, entre la titulación de este grupo y la titulación de este grupo, es donde me encontré con el punto isoeléctrico, que en el caso del ácido glutámico es un punto isoeléctrico bajo, que está en 3 y pico, porque es el promedio de estos dos pKs. O sea, esta curva de titulación es un poquito más compleja porque tiene un grupo titulable más. Podría ser una curva de titulación como la de la lisina. Bueno, en este caso está la histidina, que también tiene un grupo ionizable en la zona alcalina o casi neutralidad. En el caso de la histidina, en el pH bien ácido, tenemos esta especie totalmente protonada. En el primer pK de acá, que es en 1,8, lo que hacemos es titular al grupo ácido del aminoácido. Después, si nosotros seguimos agregando agente titulante, resulta que vamos a empezar a trabajar sobre este grupo, que es el grupo R, y vamos a llegar al pK del grupo R, que en este caso es 6, es muy cercano a la neutralidad, y recién después, al final, cuando sigamos agregando agentes titulantes, vamos a trabajar sobre el grupo amino del aminoácido. Y ahí es donde vamos a tener el último pK, o el pK de la base, digamos, que está en la zona de 9. Entonces, en el medio, entre el pK del grupo amino del aminoácido y el pK del grupo R, vamos a tener el punto isoeléctrico que, como les decía, en la histidina es muy cercano a 7, a la neutralidad. Esta sería también una curva de titulación un poco más compleja que la de la alanina. Entonces, este tipo de curvas, digamos, se pueden tomar, por ejemplo, en un examen final. O se las damos nosotros y le decimos que nos la expliquen, o les pedimos que ustedes hagan una curva de titulación y nos expliquen, por ejemplo, qué especie está presente en cada uno de los puntos que podemos encontrar. O sea, en los pKs, en el punto isoeléctrico, o qué carga tienen. Bien. En este caso, lo que vemos son algunas propiedades que se utilizan justamente para identificar y para cuantificar, en el caso de los aminoácidos. Una de ellas es, por ejemplo, la absorbancia que presentan los aminoácidos en distintas zonas del espectro, sobre todo en la zona del ultravioleta. Fíjense que acá estamos usando entre 250, digamos, y 300 nanómetros para ver los espectros de unas soluciones de aminoácidos como son la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. Vamos a ver si miramos un poquito hoy las fórmulas. Cuando vimos hoy la clasificación, vimos estos que eran grupos R aromáticos. Entonces, cuando estos aminoácidos están presentes, una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, identificarlos o ver la evolución, por ejemplo, de una hidrólisis o de una desnaturalización proteica, midiendo la absorbancia en la zona del ultravioleta, porque justamente esos grupos aromáticos absorben en esta zona y uno puede ver la evolución haciendo simplemente un análisis con un espectrofotómetro, que a veces es relativamente difícil hacer estos análisis, por ejemplo, para ver la desnaturalización proteica,
porque uno tiene que utilizar algún método que nos permita ir viendo qué es lo que pasa con los aminoácidos. Bueno, algunas de las cosas que se pueden hacer es utilizar el análisis por ultravioleta, ya que eso nos permite ver la evolución de estos aminoácidos que son los que tienen grupos aromáticos, ¿no? Como una cosa interesante para ir evaluando. Bueno, y acá entonces terminamos con esta primera parte. Dejar de presentar, ahí está. Bueno, Malena, no sé si vos al mirar la clase, al ver el video, tuviste alguna dificultad. No, cuando la fui viendo, la fui viendo detenidamente, cosa que si por ahí no entendía algo lo volví a ver, pero no, lo fui entendiendo bien. Y Malena, en analítica, vos estás haciendo analítica. Sí. ¿En analítica ya han empezado a ver este tipo de cosas? Por ejemplo, No sé bien la teoría de hoy, porque yo no me pude conectar hoy a la mañana, pero estuvimos viendo lo que es solubilidad. Ajá. Eso sí, pero no hemos visto las curvas esas. No han llegado todavía a equilibrio ácido-base como para ver las curvas de titulación. Claro, no, eso no lo hemos visto todavía. Claro. Bueno, pero una vez que tengas esa teoría también, que es mucho más específica, eso también te va a ayudar a entender las curvas de titulación estas que vemos nosotros. Que en el caso por ahí de analítica lo vas a ver específicamente para un ácido y específicamente para una base, pero justamente lo que se ve es eso, cómo construir una curva, cómo se hace experimentalmente, que de hecho en el laboratorio si hacen un TP seguro que van a hacer una curva de titulación usando el pHímetro, es decir, van a ir variando el pH y van a ir viendo lo que pasa con esa especie, digamos, ya sea el ácido o la base. En este caso, nosotros al tener un aminoácido está todo en una sola molécula y además de ver el pK del ácido y el pK de la base, tenemos incluso el punto isoeléctrico, ¿no? También para determinar. Todo eso se puede hacer experimentalmente. Un poco nosotros no lo hacemos en la práctica porque, bueno, es una cosa que realmente se ve en analítica, entonces como que por ahí no vale la pena que nosotros en química hagamos una curva de titulación. Pero seguramente ya la vas a hacer en analítica. No específicamente quizá con un aminoácido, pero creo que te va a servir para entender mejor estas curvas que vemos nosotros. Bueno, Malena, yo diría que por hoy dejamos. Me gustaría la semana que viene, que es más tranquila, porque no tenemos exámenes ni nada, hacer 2 clases para poder avanzar un poquito más con proteínas. Lo que vamos a hacer, le voy a pedir a Adri que después les pregunte en el grupito que ustedes tienen, si prefieren que sea el martes, que lo anoté, martes a las 17 o miércoles a las 15. Y por supuesto mantenemos esta del jueves a las 15. Entonces la semana que viene podemos ya avanzar un poquito más con proteínas. Bueno. No sé, Adri, para cuándo las chicas tenían que entregar el... Estás muteada. Perdón. Normalmente yo espero que esté la consulta y sería para el martes que viene, ¿sí? Pero no sé, no me acuerdo ahora si tienen preguntas más complejas que todavía no hayamos visto. El segundo cuestionario es exclusivo de estas diapositivas, de lo que mostraste hoy, Mónica. Bueno. Claro, por eso. Entonces el segundo cuestionario tienen la clase del año pasado más esta, más la bibliografía y lo pueden responder, ¿sí?